Hoy vamos a desarrollar la segunda parte de lo que hemos titulado El Rey, su reino y los herederos. Mirá a alguno que tenga cerca, decirle qué lindo que seamos herederos. Noté algo de poco convencimiento en algunos casos, pero bueno, a medida que la palabra se desarrolle te vas a convencer un poco más de quién sos y para qué estás en este mundo. Me gustaría ir a una escritura que está en el capítulo 2 en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios, para tener una perspectiva más amplia, porque a veces decimos el reino y queda lejos, ¿no? A veces hablamos del reino de Dios, nos queda como lejos, como que nos queda algo que ¿qué es bien esto? Cómo se come, cómo se vive, qué le pongo sal, mayonesa, azúcar, no sé qué ponerle. Como que el reino es algo que nos queda, que lo tenemos hablado, como decíamos días pasados. Tenemos en el arcón, en el baúl del conocimiento, la palabra, pero a veces no está el desarrollo práctico, vivencial de esa palabra. Y lo que necesitamos no es saber que existe un reino, sino ver cómo se desarrolla en la tierra y cómo lo desarrollamos nosotros en la tierra. Así que lo que vamos a dar, según el apóstol Pablo, es una definición gráfica del reino de Dios en este mundo, de la parte que nos corresponde a nosotros. Nosotros no podemos hacer la parte de Dios del reino, pero sí tenemos que hacer una parte. Los herederos del reino de Dios tenemos una parte que desarrollar. Y el apóstol Pablo da algunas pautas de cómo se desarrolla esto. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer el 18 al 20. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos saben que estábamos peleados con Dios? Había una separación. Y cuando Adán pecó, toda la humanidad fue declarada separada de Dios a partir de Adán. Dice la Escritura, por un hombre entró la maldición al mundo, pero por otro la bendición. O sea, el mismo Cristo nos introdujo en su reino. El mismo Cristo definió introducirnos en el reino de los cielos. Él se identificó con nosotros, por eso teniendo forma de Dios, prefirió sacarse la ropa de Dios, hacerse uno con nosotros, y por causa de lo que hizo en la cruz nos abrió la puerta para que todo aquel que en Él crea pueda desarrollar una vida como heredero del reino. Eso es lo que hizo Él. Así como Adán nos metió en una maldición, Él nos metió en el bendito reino de su Padre. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa? Biblia explica Biblia. El ministerio de la reconciliación explica y nos explica para que expliquemos, vivamos y expliquemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y dice Pablo, para dejarlo claro, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. O sea que el reino de Dios no es un reino de espada, no es un reino de fuego, no es un reino cortacabezas, no es un reino que condena, sino que el reino de Dios es un reino de reconciliación. El reino de Dios es Dios mismo reconciliando al mundo con Él, en un solo lugar, que es en Cristo. El reino de Dios no es algo
para que nosotros pensemos que Dios va a venir y le va a cortar la cabeza a todos mis enemigos y a todos mis adversarios, sino que el reino de Dios es para que nosotros tengamos bien en claro que fuimos reconciliados con Él, pero también para que llevemos la reconciliación de Dios a todos los diseños que en este mundo se están efectivizando o están declarando que Jesucristo es el Señor. ¿Cuáles son esos diseños? Digan conmigo, el individual, y ahí mírate vos mismo, el diseño matrimonial, el diseño familiar y el diseño iglesia. Ahora, nosotros lo dimos en ese orden para ponerle 1, 2, 3, 4. La realidad es que todo eso está metido en el diseño de Dios para que nosotros vivamos. Hay un solo lugar donde Dios puede vivir. Y hay un solo lugar de habitación que nos dio a nosotros. Y es en el diseño iglesia. Y en ese diseño iglesia es donde tiene que entrar la familia. En ese diseño iglesia es donde tiene que entrar el matrimonio. Y en ese diseño iglesia es donde entramos nosotros como individuos. Habitando en ese diseño viviremos, disfrutaremos y tendremos la posibilidad de proclamar el reino de Dios. Si nosotros no entendemos el ministerio de reconciliación, la palabra de reconciliación, nunca vamos a poder disfrutar absolutamente nada del reino de Dios. Vamos a vivir una vida tremendamente religiosa. Vamos a vivir una vida en la cual las personas solo van a hablar de conceptos, de cosas muy lindas, de Dios hará, de Dios, pero nunca se va a poder disfrutar la vida del reino de Dios si no entendemos que fuimos reconciliados para reconciliar. Y acá es donde quiero volver a las palabras de Apocalipsis 5:10, que hace unos días leíamos. Apocalipsis dice, y les constituyó un reino de sacerdotes para Dios. ¿Qué es un sacerdote para Dios? Esto no significa que el sacerdote es el que está predicando la palabra. Todos fuimos constituidos sacerdotes para Dios. Y ahí unimos las dos cosas. ¿Qué significa ser sacerdotes para Dios? Somos ministros de reconciliación. Todo el que nació de nuevo, todo aquel que Dios le dio la posibilidad de volver a nacer, que fue resucitado en Cristo y para Cristo, esa persona está en la tierra para conectar a Dios con los hombres. Para conectar a Dios con los hombres es necesario entender la reconciliación. ¿Cómo funciona el reino de Dios? Mediante la reconciliación. Así que todo espíritu de enemistad no puede disfrutar el reino de Dios, solo va a disfrutar de una religión, va a disfrutar de algo pasajero. Esto no significa que, como decíamos días pasados, que nos vayamos a comer asado todos los días, todos juntos. Pero sí significa que yo viva como un reconciliado. Y un reconciliado reconcilia. Esa es la función en la tierra de los herederos del reino de Dios. El ministerio de la reconciliación. Se nos dio el servicio de reconciliar a Dios con los hombres y de reconciliar los diseños con Dios. Porque cuando Adán pecó, todos los diseños quedaron separados de Dios. El hombre como individuo, el matrimonio como institución de expresión y la familia como institución de expresión también fue separada. Eso hizo que Dios pierda toda su representatividad en la tierra. Dios dejó de tener representantes en la tierra, pero por Cristo los volvió a tener y todos esos representantes confluyen en un solo lugar llamado iglesia. Por eso estamos reconciliando al mundo con Dios. Cuando digo el mundo, son todos los sistemas con Dios. Ahora bien, este reino, quiero hacer un mini repaso y agregar algunas cosas. Este reino, a diferencia de otros reinos, no tiene súbditos. No tiene gente que está bajo las órdenes de un tirano que los manda y si no te gusta, se terminó, condenado para siempre. Este reino, como bien hablábamos, decí conmigo, este reino está compuesto por herederos. Ahora, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, los herederos
pasan a ser ramificaciones de este reino. Cada heredero es una ramificación. En los tiempos antiguos, principalmente en el Imperio Romano, varios imperios hablaban de lo que les voy a decir ahora, pero bueno, vamos a uno que seguramente conozcamos todos, que es el Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando conquistaba, tenía o empezaba a nombrar a los diferentes lugares como provincias. Cada lugar, para tenerlo dividido, para tenerlo de una manera ordenada y administrarlo, lo nombraban como provincias. Amados, cada uno de nosotros es una provincia del reino de Dios. Cada uno de nosotros es parte de un imperio. Es una provincia de ese imperio. Por eso te digo que somos una ramificación. Pablo le llama embajadores. Los embajadores son aquellos que han logrado una determinada madurez y ya no se pelean, sino que se dedican a reconciliar. Esos son los embajadores del reino de Dios. Son las provincias, son las ramificaciones del reino. Estos herederos, estas ramificaciones, desde la perspectiva de Dios, ya fueron trasladados a su reino. Lo que tiene que seguirse trasladando es la mentalidad de aquellos que fueron incluidos en el reino de Dios. ¿Para qué? Para que cada día se sientan más parte. Si cualquiera de nosotros se va a vivir a Estados Unidos o a Brasil, como acá a veces me manifiestan, al principio vas a vivir en una especie de limbo. ¡Wow! ¡Qué lindo este lugar! ¡Oh, qué lindo esto! ¡Qué lindo aquello! Ahora, paulatinamente, ¿qué te va a pasar? Las cosas de ese país no son las mismas que en el país que vos vivías. Entonces, quien quiera vivir en un país tiene que empezar a desarrollar las costumbres de ese país, adaptarse, ayornarse, hasta que en un punto las costumbres de ese país te van a terminar absorbiendo. Porque es necesario que te absorban, si no vas a vivir siempre como un extranjero en el país. Eso le pasa a muchas personas cuando son alcanzadas por el Señor. Cuando sus ojos son abiertos y nacen de nuevo. Empiezan porque se deslumbran con el Señor. Pero después el Señor dice, bueno, ahora quiero que conozcas más para que todo mi reino te absorba. El problema es que seguimos pensando en el asado argentino, en la pizza argentina, en la Quilmes. Sé que ustedes no. Están pensando cosas que ya en el país que estás, vos podés vivir de recuerdos. Y que los recuerdos, ¿a qué te van a llevar? A vivir totalmente frustrado en el nuevo lugar donde estás. Entonces, esto es hasta que nos absorba definitivamente ese reino. Ahí vamos a poder disfrutar de la plenitud. Ahora, yo no puedo, o puedo, sí, pero no debería estar en el reino de Dios con las leyes del reino anterior, de la potestad en la que estaba antes, del país en el que vivía antes, con las costumbres. Hay personas que están en el reino de Dios, pero no quieren dejar las costumbres del otro reino. Por eso el apóstol Pablo tiene una expresión: despójense del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Las costumbres del país de antes, porque ya están en otro país. Y vas a renegar toda la vida con las costumbres, pero la realidad es que Dios ya dijo que estás en otro país. Entonces, si sigo con las costumbres anteriores, no voy a poder disfrutar del país en el que estoy. Entonces, ¿qué me va a pasar? Y que el agua en Argentina era más linda, que la gente en Argentina era más dulce, que me abrazaban más lindo en Argentina, y que en Argentina salíamos todos los sábados a comer asado y los domingos nos íbamos a jugar a la canchita. Y no está mal. Decí conmigo, el reino es claro, tiene sus leyes. Lo anterior, por más que yo lo quiera volver a vivir, lo voy a vivir como un frustrado, porque no está más. Y lo anterior es todas aquellas cosas que, si ustedes leen un poquito más atrás de lo que veníamos diciendo, el apóstol Pablo le dice a los corintios: las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron.
Son todas hechas nuevas. O sea, ustedes ya no están en ese reino. Ustedes están en otro. Así que si quieren digan conmigo, estamos en el reino. El rey nos habita. Y el rey nos va trasladando en la mente. Porque la mente va siendo renovada al nuevo lugar de habitación. Pero hay algo superior, o hay algo mayor. No sé si mayor, pero sí algo muy importante. No solo el reino está en nosotros, no solo nosotros estamos en el reino, no solo el Señor nos va trasladando la mente a través de la obra de su Espíritu, sino que también somos quienes trasladan ese reino. Porque este es un reino que se mueve. Donde hay un heredero, hay un reino que se mueve. Hay un reino que donde está el heredero va. Y a vos te puede gustar o no esto. Te puede importar o no. Yo quiero decirte que a las tinieblas tampoco le importa que vos no te des cuenta. Porque te van a hacer la vida imposible, porque ya estás hecho para eso y no vas a servir para otra cosa en la vida que no sea para eso. El fin de Satanás no es decirte, hola, soy el de pijama rojo que te voy a clavar el tridente en la espalda. El fin de Satanás es que nunca conozcas el reino y tu posición de heredero. Lamentablemente tengo que avalar a favor de ese fracasado, porque lo ha hecho muy bien durante 17 y 18 siglos. Muchas personas no tienen conciencia de que sus decisiones afectan muchísimo el traslado del reino y no están tomando decisiones por sí mismos, sino que están tomando decisiones basadas en Satanás. En este reino las cosas son raras. Yo creo que María Elena Walsh se inspiró acá. Es el reino del revés. Porque en este reino, el mayor no es el que les dice a los demás, ustedes desde acá arriba me obedecen. No, el mayor sirve al menor. En este reino, el mayor que fue Cristo nos sirvió a nosotros en la cruz. ¿Y cómo sirvió el Señor a la humanidad en esa cruz? Lo decíamos días pasados, con una limpieza que fue general y una limpieza que es paulatina. Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Eso fue una limpieza general. Es como que nos dijo, bueno, ahora te dejo acá y empezamos a limpiarte, porque ahí no te puedo limpiar. Por eso no es que yo puedo llamar a Dios a mi vida. Dios me saca de una vida y me pone en su reino. Dios no viene a mi reino. Se impartió para llevarme a su reino. ¿Cuál es el problema con el que a veces se encuentra? No con ustedes, pero yo le estoy hablando de algún resumen, de algo de que ya hablamos para otra gente. El problema es cuando creemos que el servicio que Dios nos presta, nos entrega, que Dios manifiesta, es para que hagamos lo que nosotros queremos que Dios haga. Y ahí arrancan las oraciones fuera de diseño. Las oraciones fuera de diseño es lo que le mandan a Dios a hacer cosas. ¿Conocen gente que conoce gente que lo manda a Dios a hacer cosas? Sáname, libérame, ayúdame, avísame. Dios no está para que nosotros lo mandemos a hacer cosas. Es un rey y nosotros sus herederos. Nos sirve limpiándonos paulatinamente de aquellas cosas con las que en otros lugares, y a ustedes tampoco les pasa, se ensucian. Dios nos sirve santificándonos por su espíritu en la mente. Él va haciendo cada día una mente más santa. Apurate, Señor, decía alguno por ahí. ¿Para qué la santidad en la mente? ¿Para qué nos va santificando? Para que seamos en la tierra su eficaz autoridad. Para que lo que dice Dios nosotros lo reproduzcamos en la tierra, tanto en palabras como en acciones, y su reino se extienda. Por eso esto tiene que cambiar tú y mi manera de orar. Esto tiene que cambiar tú y mi manera de pararnos ante la vida.
Esto tiene que cambiar tú y mi manera de pararnos frente a los demás. Y tiene que cambiar tú y mi manera de entender para qué nos reunimos. Porque si nos vamos a reunir nada más que para pasar un rato, para perder tiempo, o para, no tengo que hacer y me voy a la congregación, amados, eso no va a tener ningún efecto. Venir acá, yo quiero decirle algo a todos, y les pido que a todos los que en este momento no están prestando atención, la presten. Amados, y si están anotando, la anotan después o me piden el video. Amados, venir acá un día, 2, 3, 5, no te va a cambiar nada. Lo que va a transformar tu vida es obedecer al Rey. Por venir no pasa nada. No, porque yo vengo a... ¿Cuánta gente conoce que va a todo? Y fue a todo y dice, no, porque yo hice esto, hice aquello. Yo fui uno de esos que le dijo a Dios una vez, Señor, fui, te serví y al final mira cómo terminé. Y no te serví, al final es mejor no servir que servir. Yo le dije esas cosas a Dios en un momento de mi vida. Pero no se las dije directamente a Dios. Agarré un pastor. Porque viste que nos descargamos con los líderes, con los pastores. Y como que le queremos llamar la atención a Dios gritándole al pastor, que diciéndole, no, porque yo el Señor no hizo esto, no hizo aquí. Como que Dios, viste, no sé qué buscamos, somos un poco raros. Y al final, Señor, sembré, no sembré. Vos tenés que saber, yo cuando tuve que dar, di. Y cuando no di, al final, dar y no dar me fue mal también. Tampoco ustedes lo dijeron y lo volverán a decir. 7 por 24 estaba en la congregación. ¿Y sabe cómo me pagaron? Hasta que un día entendí algunas cosas de mi corazón. Estaba sucio el asunto, pero tenía un montón de servicio. Hacía de todo. Estaba todo el día. Pero Dios me tuvo que mostrar el corazón. Algún día, amado, yo sé que vos no sos, pero contale al que se vive quejando que algún día Dios te va a mostrar el corazón. Y puede ser el mejor momento de tu vida o el peor. En mi caso fue el más amargo. Lloré desconsoladamente cuando me di cuenta de lo que había acá adentro. Cuando hay mucha queja, cuando hay mucha los demás, cuando hay mucho aquel, el otro, y hay poco acordate de dónde saliste. Amado, estamos en una situación de demasiado orgullo y hay que limpiar. Hay que limpiar. Hay que limpiar. Y ahí viene la palabra del Espíritu. Sos un heredero, ¿por qué te comportás como un plebeyo? Sos un heredero, ¿por qué te comportás como uno más del montón? Sos un heredero, ¿por qué te comportás como un humano más? Sos un heredero, si no sabés hacer las cosas, vení que yo te enseño. Si no sabés vivir, yo te enseño. Si no sabés tener vínculo con los demás, yo te enseño. Para eso te sirvo, estoy para servirte en eso, dice el Señor. Y para servirte en eso también puse gente en la iglesia. Por eso puse apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, maestros, para perfeccionarte, para que seas lo que yo diseñé que seas y no que sea lo que vos querés ser. Porque siendo lo que querés ser te fue como te fue o te va a ir como te va a ir. Pero siendo lo que yo diseñé vas a tener cada día más conciencia de heredero y vas a tener autoridad. Y las cosas van a pasar en tu vida y las cosas van a pasar en tu familia. Y todo lo que yo diseñé será cuestión de tiempo, pero se va a manifestar en tu casa, se va a manifestar en tu corazón. Vas a ser una persona totalmente distinta a lo que has decidido diseñar vos mismo. Te diseñaste una vida, te diseñaste una manera de vivir, te diseñaste un formato, pusiste en un papel y empezaste a escribir todo lo que vos querés que sea y que yo lo respalde. Y yo vengo y te tengo que decir que no, porque así nunca vas a poder vivir en plenitud. Pero si me oís, vas a vivir en la plenitud que el Espíritu, yo ya le di la orden que vos vivas. Porque quiero decirte, amado, amada, que Dios ya le dio la orden al Espíritu de cómo tenés que ser y cómo tengo que ser. Así como vos y yo tenemos un ADN y tiene orden de transformarnos en una persona que el ADN sabe qué tipo de persona es, la cadena de ADN, el Espíritu de Dios tiene la orden dada por Dios de transformarte en la persona que Él diseñó.
Y no va a parar hasta que eso ocurra. El problema que va a empezar a ocurrir en nuestro interior es que nos vamos a estar peleando con nosotros mismos, porque va a estar el Espíritu diciendo, vos no sos eso, vos sos otra cosa. Y nosotros queriendo ser lo que queremos. Y ahí va a venir el tire y afloje. Y ahí es donde las personas empiezan a perder. O ganar o perder. O ganan pasión, potencia y empiezan a ser fortalecidos en el ser interior, o la persona empieza a sentir vacío y nada lo llena y empieza a buscar cosas afuera y un montón de situaciones externas. Ya sos pleno. Déjalo al Espíritu que te transforme en lo que sos. Cuando empezamos a vivir y disfrutar de la manifestación del Espíritu en nosotros, que nos va transformando en herederos, se va aclarando el entendimiento para entender, se aclara la cabeza, se aclara el pensamiento para entender para qué sirve la obediencia a Dios. Nos vamos dando cuenta de que obedecer conviene. Porque ¿cuál es la herramienta para poder vivir disfrutando del reino de Dios? La obediencia al reino. Pero la obediencia al reino es lo que te acabo de explicar. Es oír a la genética del Espíritu que te dice, no sos lo que querés ser, sos lo que yo ya diseñé. Decí conmigo, obedecemos a una genética. Y es la del Espíritu. Amados, obediencia no es para ser súbditos que se someten a un tirano. Obediencia es para que se nos revele nuestra identidad real, nuestra identidad de herederos del reino de Dios. Cuanto más obedezco al Señor, cuanto más obedezco a la voz del Espíritu, más me voy dando cuenta de lo que soy y menos voy a hablar de lo que no soy. Cuando los hijos de Dios nos damos cuenta de nuestra mentalidad de herederos, te parás ante la vida distinto, te parás ante el pecado distinto, porque no querés que nada te manche lo que verdaderamente sos. Verdaderamente las tinieblas tienen que obedecer a una movida de ojos de un reino, de alguien que es parte del reino de Dios. Sos un heredero. No te dejes contaminar con cualquier otra cosa que diga lo contrario. Por eso es obedecer para que se nos revele esta identidad. Cada acción de obediencia va a ir transformando nuestra mente. La despeja para pensar como herederos del reino. Yo te quiero garantizar que si vos empezás a disfrutar de oír esta palabra y la desglosás y la oís, vas a empezar a tener un despeje en la cabeza y te vas a ver con otra. Sabés que te van a pasar dos cosas. Primero, te vas a ver verdaderamente desde la posición que te tenés que ver. Y segundo, vas a empezar a ver todo lo que te pueda estorbar en la posición que tenés como algo que es para descartar constantemente de tu vida. Yo no puedo contaminar con esta porquería. Te va a empezar a pasar. ¿Vas a sufrir? No sufrir, porque sufrir sería padecer. Vas a experimentar. Vamos a experimentar, ayúdeme, déjeme adentro de todo esto. Vamos a experimentar un despeje mental. Vas a ver quién sos. Te van a cambiar las palabras, te va a cambiar la oración, te va a cambiar la manera en la cual te vinculás con los demás. Vas a entender tu función en la tierra. No hay peor persona que la que no entiende su función en la tierra, pero no hay mejor calidad de persona que la que entendió para qué está y lo empieza a ejercer. El apóstol Pedro tiene una expresión que está en Primera de Pedro capítulo 1. Cuando recién empieza la carta, él se presenta y dice los destinatarios de la carta. Primera de Pedro capítulo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Identidad, yo sé quién soy. A los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capodocia, Asia
y Bitinia. No le vayan a poner así a sus hijos, ¿sí? Viste que le ponen todos nombres bíblicos a los chicos. Bueno, estos son provincias que había en el imperio. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Tremendo. La iglesia fue la elegida. Él les está diciendo, ustedes son iglesia. Ustedes como iglesia fueron elegidos según la presencia de Dios. ¿Qué es eso? Es antes de que el mundo fuera, la iglesia ya había estado elegida. No fuimos elegidos individualmente, fuimos elegidos como iglesia. No sé cómo te llamarás y yo cómo me llamaré en la iglesia celestial. Espero que sea lindo el nombre allá. Pero sí quiero decirte que hay un casillero para disfrutar de ese lugar de elección. Y mirá para qué fuimos elegidos. Díganmelo ustedes que lo tienen ahí. ¿Lo tienen ahí? Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos elegidos? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Livianito el saludo de Pedro. Elegidos para obedecer. O sea que cualquier otra cosa que nosotros hagamos en este mundo que no sea nacer o vivir para lo que nacimos, tarde o temprano nos va a llevar a la frustración. A mí con eso de la obediencia, pasa que no entendieron la obediencia. El que se enoja con la obediencia porque no sabe para qué obedece. Obediencia no es obedecer a hombres. Y esto un poco seguramente desarrollemos el sábado. Obediencia es para que el Espíritu nos transforme. Es habilitarle al Espíritu los canales para que transforme nuestra mente en la mente correcta, en la mente de herederos. Dice acá claramente, fuimos elegidos en el principio para obedecer al reino de Dios. Amados, esto es más que una elección. Elijo o no elijo, es entender que así es el diseño de Dios. Elegidos para obedecer al reino de Dios, es el diseño de Dios. Y si Dios lo diseñó, quiero decirle algo a todos, no puede fallar. Si Dios lo diseñó, no puede fallar. Aunque por un poco de tiempo veamos que está lejos eso, amados, si Dios lo diseñó, no puede fallar. Dice Efesios capítulo 5, en realidad el apóstol Pablo, guiado por Dios, escribe la carta a los Efesios y luego la imprenta le puso capítulo 5, verso 21 y eso fue lapidario para que no entendamos los diseños de Dios. La imprenta es beneficiosa para un montón de cosas. De hecho es lindo leer la Biblia por versículos, pero fue tremendamente perjudicial a la hora. O mejor dicho, no sé si la imprenta qué culpa tiene, ¿no? Pero quienes han explicado las escrituras que nos antecedieron, al cortarla, no nos permitieron disfrutarla en su totalidad, no nos permitieron entenderla en su totalidad. Entonces vos vas a tener en el capítulo 5 de Efesios, que dice lo que te voy a decir ahora, y luego se va a desarrollar todo en contexto del matrimonio. Pero el apóstol Pablo no escribió así la carta. La carta era hablándole a los diseños, a todos los diseños, familia, matrimonio, familia, diseño individual. El apóstol Pablo habla a todos, los vínculos entre padres e hijos, habla de los vínculos entre aquellos que son siervos y los amos. Todo lo mete debajo de una palabra, pero por causa de la imprenta, por eso necesitamos leer bien la Biblia, leer bien las Escrituras, por causa de la imprenta quedó nada más que destinado al matrimonio. Vos decís, wow, ¿qué vas a decir? Una expresión tan corta
como exacta a la hora de poder vincularnos en el reino de Dios y ser agentes de reconciliación. El apóstol Pablo dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y si vos tenés ahí una Biblia de papel, vas a ver que dice: las casadas, sujétense a los maridos, y arranca ahí. Y cuando termina de hablar del matrimonio, pone un punto y arranca hablando del hijo, los hijos, los padres. Amados, dice: sométanse unos a otros en el temor del Señor o por reverencia a Cristo. Y eso es para todos los vínculos que comprenden el reino de Dios. Yo los invito a leer a partir de Efesios 5, 21. Porque no lo puedo hacer ahora por cuestiones de tiempo. Pero ustedes tienen que ver ahí cómo el apóstol Pablo regula cómo disfrutar del reino viviendo conforme a su diseño para todos los diseños. Dios diseñó y estableció reglas para todos los vínculos. Amados, que ustedes lo vean, y los de la internet no sé cómo vamos a hacer, pero mientras lo pienso, los que están acá, no sé si la cámara me va a tomar, los que están acá, ¿ven esto? Este puntito acá, que está la parte que sube. ¿Me seguís aquí con la cámara? ¿Estamos bien? Bien. Tenemos la parte que sube, ¿no? La línea esta de la pared. Vamos a... Sí, lo iba a hacer allá porque por ahí esto se... Pero usted me entiende. La parte que sube de la pared. Tenemos la parte que viene de acá y tenemos la parte que viene de acá. Son las tres patas, ¿no? ¿Todos lo ven? Me voy de este lado para los que no ven de este lado. Tac, tac. Y está. ¿Qué estado tiene el pastor? ¿Lo ven todos? Ahí arriba. Bueno, ese puntito es un vínculo. Si no estaría ese vínculo, no se puede construir para arriba. Porque eso que junta las tres patas es lo que sostiene toda la estructura que se le edifica encima. Eso es un vínculo. Si no estaría eso bien hecho, la construcción no se puede sostener. Entonces es importante entender que los vínculos sostienen la construcción. Por eso son tan importantes. Sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. ¿Qué significa eso? Entendiendo lo que están haciendo en la tierra, que es armar una estructura de gobierno, que es el reino de Dios, para que el Señor se expanda en esta tierra. Amado, la expansión de Cristo ya no depende de Dios. Yo quiero que lo sepas. La expansión de Cristo en la tierra. Yo te voy a decir algo. No le pidas más a Dios para que tu familia reciba del Señor. Señor, transformame en alguien útil para que no tengas obstáculos y te puedas expandir en mi familia. Porque le solemos pedir: Señor, hacé, Señor, hacé. Y el Señor te dice: no. Lo que tenía que hacer ya lo hice. El que se tiene que meter sos vos en el diseño. Y ese diseño en el cual vos estás, y si vos me obedecés, yo me voy a expandir en vos y esa expansión alcanzará a tu familia. Decí conmigo: ya está hecho. Solamente hay que implementarlo. Si los vínculos se someten en los diseños, el reino de Dios se expande. Y si el reino de Dios se expande, la plenitud de Dios se expande. Ahora, cuando Dios habla de someterse, no es para que le digas a tu esposa: ¿viste lo que dijo el pastor? Sometete. O para que le digas a tu esposo: ¿viste? Sometete. Si no le cuento pastor. O los hijos a los padres: ¿viste? Sometete. Y el hijo al padre al hijo. No, amados, no es para eso. Cuando el Señor habla de someterse, habla de enfocar todos en el mismo plan, que es el plan eterno, el propósito eterno de Dios, que es que Dios sea conocido en la tierra. Si todos enfocamos en el mismo plan, no solo vamos a poder disfrutar
cuando se esté manifestando ese plan, sino que también vamos a ser grandemente efectivos. Nosotros, nuestra familia, nuestro matrimonio, todo lo que nosotros emprendamos será grandemente efectivo para la expresión del reino de Dios en la tierra. Por eso cuando Dios habla de someterse, habla de enfocar. Cuando hay una discusión familiar, enfoquemos en el mismo plan. ¿Sabe por qué la gente discute y se separa en términos de vínculos? En las congregaciones. ¿Sabe por qué la gente deja de estar vinculados unos con otros y empiezan los chusmeríos y empiezan lo que este me hizo, el otro me hizo, el otro me va a hacer? ¿Sabe por qué la gente no se pone de acuerdo? Porque no enfoca en el mismo plan. Los que hemos jugado al fútbol sabemos que podemos estar en el peor de nuestros días y llevarnos como sea con nuestros compañeros, pero a la hora de jugar el campeonato somos todos hermanos dentro de la cancha. Viste que a veces vos ves, se cae uno, le pega una patada y saltan todos. ¿Vos te crees que esos 11, 16 se llevan todos bien? Pero ahí tocaron un hermano. Tocaron a uno, tocaron la camiseta. ¿Cuándo vamos a vivir así? En los vínculos. Tocaron a uno en la familia. Nos tocaron a todos. Nos tocaron a todos. Por eso dice, cuando un miembro la pasa mal, está mal, todos los miembros se duelen con él. Pero cuando un miembro se goza, todos nos gozamos con él. ¿Cómo puede ser que entre los miembros a veces nos ponemos mal cuando uno está bien? Para replantearnos algunas cosas. Por eso habla de enfocar en el mismo plan. ¿Y cuál es el plan? El rey, su reino y nuestra condición de herederos. Empecemos a mirar las cosas, caminar la tierra viendo el rey, su reino y nuestra condición de herederos. Vos no necesitás dejar los vicios. Lo que necesitas es entender por qué están los vicios. Son obstáculos. Expansión del reino de Dios en nosotros es a lo que Dios llama santificación por obediencia. A veces, decime si también no nos queda lejos santidad. Ay, santidad, la santidad. La santidad, hay que guardar la santidad. Sin la santidad nadie va a ver a Dios. Y la santidad. La santidad, amados, es entender que mi vida sirve solamente para una cosa. Es que para que el reino de Dios se expanda. Si yo pongo todos mis instintos carnales, todas mis emociones y todos mis pensamientos bajo el gobierno del propósito de Dios, del plan eterno de Dios, de entender que soy un heredero, de entender que vivo para expresar un reino, amado, santidad es cuestión de vivir en paz, entendiendo para qué me estoy enfocando en la vida. Santificación es dejar de obedecer al reino de mentira que habla de lo que no soy, para obedecer a la verdad que nos notifica quién somos, quién soy, quiénes somos. Es dejar de obedecer la voz de ese reino de mentira que te dice todo lo que te falta y todo lo que hiciste mal y todo lo que ya no va a volver a ser lo mismo y ya nada será igual y tu vida después de que hiciste y pasó lo que pasó o que me hicieron y me pasó lo que me pasó, ya no voy a poder levantarme, ya no voy a poder ser yo, ya. Como que le damos por terminado todo donde Dios no dio por terminado. Todo eso puede haber pasado. Pero cuando entiendo verdaderamente y empiezo a ser aclarado en quién soy, todo eso empieza a ser tomado por la cruz. Y yo ya me empiezo a olvidar. Pero no que me olvido porque pierdo la memoria, me empiezo a olvidar que eso me afectaba para seguir viviendo conforme a lo que el reino me puso en la tierra para vivir. ¿Querés cauterizar las heridas del corazón?
¿Se entiende la palabra cauterizar? Cauterizar quema, duele la quemada, pero deja cerrado y no se abre nunca más. ¿Querés cauterizar eso, amado? Permití que el Espíritu te lleve a un punto de santificación tal que todas esas cosas queden gobernadas por el plan eterno de Dios. Por eso el Señor decía, sométanse al reino. Sométanse al reino y su justicia. Sométanse al reino. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué se purifica el alma? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Ese amor fraternal es amor de hermanos unidos por la misma sangre. Nos une un fin común. Y ese fin común que nos une, nos hace más fuertes, más exactos, más certeros. Dice el amor fraternal no fingido. ¿Qué significa no fingido? Expresado con verdad. Amaos unos a otros entrañablemente. Eso habla de algo ferviente. Algo que trabaja para que no se rompa el vínculo. Yo no puedo decir que amo al Señor y no trabajo para que no se rompa el vínculo que Él dijo que tiene que estar unido. De corazón puro, lo cierra así Pedro. Amados, obediencia no tiene que ver con recompensas y castigos. ¿Cuántos de ustedes tienen en su cabeza o han tenido en su cabeza que obediencia tenía que ver con castigos o premios? De hecho, la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, lo dice. Haz esto y vivirás, y haz lo otro y morirás, ¿o no? Las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Las maldiciones de la desobediencia era la maldición de Adán, que quedó en la cruz clavada. Y las bendiciones de la obediencia, que nosotros no íbamos a poder cumplir ni en toda una eternidad, fueron imputadas a favor nuestro por el sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, todo se resumió en Él. Por eso Él nos declaró benditos. Por eso obediencia no tiene que ver con hacer las cosas bien y te van a dar una recompensa, o hacer las cosas mal y te van a dar un castigo. Obediencia, obviamente, el que vive por obediencia vive mejor. Eso más allá, eso ya es lógica, ya ni siquiera palabra de Dios. Es lógica cerebral. Ahora, ¿qué hace el reino con el obediente? Lo renueva. Lo renueva. El obediente se renueva. La mente es renovada. ¿Y cómo lo renueva? Expandiéndose en él. ¿Qué significa renovar? Renovar es dar paso a lo que siempre fue y sacando lo que nunca debió haber sido. Oh Señor, renuévame. Ok. No sabes qué, renuévame. Ay, soy una personita nueva ahora. Yo toma 1 kilo de renuevo. ¿Qué dice el señor almacenero? ¿Me da 3,5 kilos de renuevo? Pedro, vos que estás más cerca del Señor, hay que tener la llave. ¿No le decís que me sacuda 5 o 6 kilos de renuevo? Cuando nosotros le decimos al Señor, renuévame, o Señor, necesito una renovación, necesito que algo se renueve, lo que le estamos diciendo al Señor es, quitá por tu espíritu lo que nunca debió haber sido y que yo construí, y poné lo que siempre fue y todavía no conozco. Te saca de la mente de esclavo, te pone en la mente de heredero. Por eso es necesario madurar. Por eso es necesario obedecer. No tenés que ser esclavo de las circunstancias. No tenés que ser esclavo de los dolores. No tenés que ser esclavo de personas. Porque no está previsto que lo seas.
Fuiste diseñado para ser un heredero que gobierne por sobre todas esas cosas. Creo que hoy le podés poner fecha de vencimiento. Yo sé que el dolor, la angustia, el llanto, todo eso es válido, amado, pero hay un día que yo tengo que decir, le voy a poner fecha de vencimiento. Y ese día empieza el Señor a trabajar en la renovación del entendimiento. O sea, quita lo que nunca debió ser y pone lo que sí debió ser desde el principio. Nosotros necesitamos entender algo. Decíselo a alguno, así me ayudaba a predicarle y le sacamos carga. Nos vamos sacando carga entre nosotros. Decile esto: no obedecemos para evitar consecuencias. Ahí le sacaste una carga. No tenés que obedecer para evitar consecuencias. Nosotros, decía que conmigo, obedecemos para conocer mejor quién es Dios y quiénes somos en Él. De eso se trata obedecer. Yo quiero ver que alguien me diga que se le fueron un par de kilos de encima. Levante la mano al que se le cayeron unos kilitos. Bien. No era sobrepeso, era obediencia, amado, que faltaba nomás. Amado, obedecemos para verlo mejor. Y para que al verlo a Él, nos vemos mejor nosotros. Obediencia produce mayor conocimiento de 3 aspectos fundamentales. Obediencia produce mayor conocimiento de 3 aspectos fundamentales. Cuando nosotros obedecemos a la voz del Espíritu, hago un paréntesis, el sábado, el que no pueda venir, trate de verlo, porque voy a hablar de diferentes escalas de obediencia. Porque no todos pueden obedecer al mismo nivel. Y no porque sean más o menos, sino porque son un poco más maduros y otros menos. Al más maduro se le va a pedir determinada obediencia y al menos maduro no se le va a pedir la misma obediencia. No es lo mismo alguien que está en un determinado nivel y a el Señor visto y puesto en determinado lugar de autoridad que otro. No es lo mismo la obediencia que tengo que ejercer yo que la obediencia que tenga que ejercer cualquiera de los chicos de Ilimitados. Ellos recién están conociendo al Señor, entonces se les permiten más cosas, no se hagan los vivos, pero se les permiten más cosas. Esto es así. Entonces hay diferentes escalas de obediencia, lo vamos a explicar un poco más. Pero sí, a todos se nos demanda una obediencia, pero no una demanda de obediencia, como les dije, para evitar consecuencias o porque algo va a pasar, sino porque va a producir mayor conocimiento. Número 1 y en primer término, aunque no es más importante o menos que los otros dos, es mayor conocimiento de Cristo. Aquel que obedece en lo mínimo. Esto cuando dice la Escritura, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El mucho de Dios es más conocimiento del Hijo. El mucho de Dios no es un puesto en una congregación. Siendo sonidista, hiciste las cosas, ahora te pongo de apóstol. Es a tener mayor conocimiento de Cristo. La parte superadora de esto, que mayor conocimiento de Cristo, mayor conocimiento del Padre. Entonces empiezo a disfrutar del Padre, empiezo a disfrutar del Señor, empiezo a contemplar su hermosura. Hay gente que quiere contemplar la hermosura de Dios mirando el cielo, y eso no va a pasar, amado. El cielo que nosotros vemos es una expresión ínfima de Cristo, del Señor. Pero cuando nosotros obedecemos, empezamos a conocer más a Cristo, y al conocer a Cristo conocemos al Padre. Y todo su esplendor y toda su gloria empieza a ser real en nosotros. Así que lo primero que nos pasa con la obediencia es mayor conocimiento de Cristo. Lo segundo es mayor conocimiento de nosotros mismos, pero según la imagen que Dios tiene de nosotros. Ya no tengo un conocimiento interior, una introspección. Bueno, voy a
a estudiar determinada carrera para conocerme. Yo tengo que conocerme a mí mismo, a ver quién soy. No, amados, conocete, hacé lo que quieras, pero lo que nos da la obediencia es mayor conocimiento de nosotros en Él. La obediencia amplía el espejo, lo hace más nítido sobre verdaderamente quiénes somos. Y sabes que empezás a ver lo que no te sirve, lo que sobra, lo que es colgajo, lo que no está diseñado para que vos tengas. Y te vas a empezar a ver el peso. Y ahí vas a poder hacer lo que la Escritura dice: despojate de todo peso y del pecado que asedia. ¿Cómo vas a despojarte si todavía no sabes, o yo no sé quién soy en Cristo? No, porque yo soy músico, soy salmista, soy adorador, y soy pastor, y soy cantor. Amado, esas son funciones. Acá entre nosotros nos podemos mentir y engañar hermoso, pero la realidad es que quien se conoce en el Señor no está mirando funciones para hacer, está viendo una vida para desarrollar. Y lo tercero, empezamos a tener más conocimiento de los ámbitos espirituales, de todos los ámbitos espirituales, y de la autoridad que nos fue delegada por el Padre para ejercerla mientras vivimos en este mundo. Empezamos a tener conciencia de la autoridad que tenemos. Empezás a darte cuenta que no sos una simple circunstancia en el mundo, que por más chico que sea, vos podés orar conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios habla, y las cosas tienen que ocurrir. Porque si oramos conforme a lo que Él ora, las cosas tienen que pasar. Tenés autoridad en tus palabras, tenés autoridad en tu boca. Hay autoridad en nuestra boca para ir en contra de la muerte, porque tenés autoridad delegada por el Señor para ir en contra de la muerte. Los poderes de la tierra ya fueron vencidos por el Señor. La cruz los venció. Lo que pasa es que tiene que haber una iglesia que manifieste esa autoridad. ¿Y cómo se manifiesta? Obedeciendo al Rey. Sé quién soy, veo quién soy, hablo lo que tengo que hablar y las cosas pasan. Nadie tiene autoridad más que el Rey. Fuimos posicionados en lugares de autoridad. ¿Tenés compañeros en las drogas? Orá. Orá para sacarlo de ahí. Orá. ¿Tenés amigos en las drogas, en enfermedad, que están pasando por situaciones? Orá. Nadie quita que puedas tener un familiar atrapado ahí. Orá. No lo pudo detener la muerte. La manifestación de Dios, la resurrección, no la pudo detener la muerte, ni la muerte lo pudo contener. Ese mismo está en vos. Sometámonos a Él, sometámonos los unos a los otros, enfoquemos y van a ver cómo las cosas pasan. No necesitamos hacer grandes vigilias o reuniones de oración para que las cosas pasen. No, ya está determinado, hay que activarlo nomás. Y ustedes, los más chicos, lo van a ver. ¿Tienen amigos que están pasando estas situaciones, conocidos en los colegios? ¿Lo tienen? ¿Tienen? Dale. En el nombre del Señor, yo declaro que vas a ver la cruz y te vas a entregar al Señor. El reino de los cielos no se acercó, el reino de los cielos ya está operativo en cada uno de nosotros. Es entender que está ahí e ir a contrarrestar. No te pelees con nadie. Yo muchas veces, cuando hay palabras que sueltan sobre mí no me gustan o golpean, lo trato de dos maneras. Hay cosas para trabajar, pero número 2, voy a orar. Tenemos que trabajar en oración. Y si hay alguno dormido, lo despertamos en oración. Cuando ustedes
puedan experimentar el verdadero poder de Dios, que es la autoridad de su Hijo delegada en nosotros, y desde nosotros no queremos nada. Ese cabezón, no, porque Dios es esto, Dios es... Sí, tenés razón. Y después te vas a lo secreto y lo atás a la cruz. Y declarás que la cruz se va a manifestar en su vida. Y declarás que la vida de Dios se va a manifestar en su vida. Y declarás que la luz de Dios va a alumbrar su vida. Y declarás que el Espíritu de Dios va a hacer la obra en él y le va a transformar de tal manera que en vez de ser lo que hoy es, va a darse cuenta de que es un heredero y va a llevar la reconciliación a todo lugar donde vaya esa persona. Pero primero lo tenés que hacer vos. Señor, envíame aquí, envíalo. No. Tienes una iglesia coordinada, una iglesia ordenada. Porque necesitamos entender que todo lo que nos pasa en la vida, todo lo que nos ocurre en la vida y todo lo que provocamos que ocurra, porque a veces por influencia provocamos cosas, a veces, ay Señor, ayúdame, y sí, pero deja de provocar. Pero cosas que ocurrieron o que hacemos ocurrir, son para detener la realidad de lo que somos. Y la palabra esta palabra está sacando velos, está despejando las mentes, está despejando el entendimiento, está despejando. Vas a ver con claridad al Señor, vas a poder disfrutar al Señor, vas a poder ver, amado, te va a romper esa estructura de que quizás porque no tuviste un padre, o porque no tuviste una madre, o porque no tuviste esto, aquello, lo otro, vos estás condicionado en la vida. Vos no te condiciona nada. Cuando se te revela Cristo en la mente, en el corazón ya está, pero cuando se caen los velos y se te revela, vos vas a ver como nada te condiciona el futuro, nada te condiciona para vivir, nada te condiciona para hacer lo que Dios dijo que sos, un heredero de su reino. Vamos a orar, si quieren ponerse de pie. Vamos a agradecer al Señor, agradecer por lo que ya es, por lo que Él ya determinó, por el funcionamiento que nos puso ya a desarrollar en la tierra. Señor, gracias. Gracias, Señor. No tenemos muchas más palabras que agradecerte. Sabemos lo que está ocurriendo, sabemos lo que va a ocurrir si nos disponemos a obedecerte. Señor, sabemos la herramienta que tenemos en las manos, que es la obediencia, para que tu autoridad se manifieste a través de tu iglesia. Señor, el que no te ha visto, que te vea. El que no te ha visto, que te vea. Padre, que nadie se quede sin disfrutarte. Que nadie se quede sin conocerte plenamente. Padre, que ninguno de los que estamos al alcance de esta palabra sea condicionado por lo que no es. Que se despeje de tal manera el entendimiento, que empiecen a ver verdaderamente lo que son y cómo eso se come a las aflicciones del tiempo presente. Señor, que el espíritu de reconciliación empiece a golpear con fuerza nuestros corazones, para que lo que de la mente no está reconciliado con vos se reconcilie. Que verdaderamente esos recuerdos de la vieja manera de vivir, de la pasada manera de vivir, que era gobernados por las tinieblas, den paso a la potencia del reino de la luz. Señor, quebrantá maneras de pensar que solamente nos benefician a nosotros, en el entendimiento, en el pensamiento, pero que en realidad nos están perjudicando, porque nos están privando de conocernos, de conocerte en primera instancia, de conocernos y de conocer la autoridad que nos delegaste. Espíritu Santo,
Manifestá, Señor, tu reconciliación. Que las áreas de nuestra mente que están separadas empiecen a experimentar esa reconciliación. Que el corazón empiece a sentir el fuego de la reconciliación, la potencia de la reconciliación. Si hay un enfermo entre nosotros o cerca de nosotros, Padre, que lo alcance tu palabra, y por la autoridad de tu palabra, la sanidad lo alcance, el milagro de la sanidad lo alcance. Si hay alguien que está turbado en la mente y no puede salir de lugares cíclicos, de lugares en los cuales quiere experimentar una libertad pero no lo puede hacer, Señor, rompe lo que haya que romper, rompe los techos, rompe los límites, Padre. Sea quebrantado todo yugo puesto sobre nuestras espaldas, yugos de muerte, yugos de dolor, yugos de angustia. Señor, todo peso. Hay personas que el Espíritu de Dios les va a permitir verse, que por más que estén derechas en el caminar en la vida física, en el caminar espiritual, están dobladas, están encorvadas, están con la cabeza hacia abajo porque no se sienten dignas, porque están angustiadas, porque están con tristeza, Señor, dolor. Sea el Espíritu, Padre, el que enderece. Sea el Espíritu, Señor, sea el Espíritu. Sea el Espíritu Santo, un torrente, Padre, de tu vida, dándose a conocer. Que podamos continuar obedeciendo a la verdad, para que la verdad sea el faro, el foco hacia donde apuntar. Amada familia, si alguien en este lugar tiene personas que entienden que necesitan ser alumbrados, que necesitan verdaderamente conocer el reino de Dios, conocerse como herederos, es el momento de que ores por esas personas que hoy no están. Como decíamos recién, si conoces algún amigo, algún conocido, algún familiar, alguien que esté en situaciones difíciles, atravesándolas, viviendo la vida como puede, absorbido, secuestrado por una vieja naturaleza que quizás se manifiesta en drogas, se manifiesta en alcohol, se manifiesta en vicios, se manifiesta en dolor, se manifiesta en depresión, se manifiesta en ansiedad, se manifiesta en angustia, la manifestación que sea. Orá, porque en tu boca, si obedeces y decidís someterte al reino de Dios para que sea una realidad en la tierra, tu palabra tiene autoridad. Orá hasta que pase, porque va a pasar. Orá hasta que pase, y que hoy sea el comienzo. Hoy tiene que ser la fecha de vencimiento de muchas cosas. Hoy tiene que ser la fecha de vencimiento para poder continuar hacia lo próximo. Hoy tiene que ser la fecha de vencimiento de todo lo que te condicionó. Y esto se tiene que resolver. Hay una oración que es del Espíritu que quiere que oigas. Y es: Señor, yo pongo fecha de vencimiento. Hoy se tiene que resolver, Señor. Tiene que empezar hoy el proceso de resolución en mí y hacia afuera. Fecha de vencimiento es una palabra específica del Espíritu. No te preocupes por los cómo. Muchas personas no toman decisiones a veces porque están pensando en el cómo será. La decisión es la fecha de vencimiento. El cómo vendrá después.
Será el Espíritu el que manifieste los cómo. Nosotros manifestamos la decisión de ponerle punto final a etapas, a eventos, a lugares, aún a lo que están viviendo otros. Hoy le ponemos punto final a la mentira que habla de lo que no somos y le damos libertad al Espíritu para que hable verdaderamente de lo que en Él somos. Hay una renovación que se está produciendo por causa de la palabra. Hay una renovación. Hay una renovación. Lo que no debió haber sido nunca le da paso a lo que siempre fue. A lo que siempre fue desde el principio. Señor, en los niños, en los ilimitados, en los jóvenes, en los adultos, que sea una realidad esto, Padre. Que sea una realidad, Padre, que sea una realidad. Que nada nos detenga, Señor. Que ya nada nos detenga. La realidad de lo consumado, Padre. Que podamos disfrutar de la realidad de lo consumado, Señor. Gracias, Señor, gracias. Si tenés un familiar que no conoce al Señor, qué buen momento para orar. No importa el de al lado, el de enfrente, el del costado, el de atrás. Vas a ver que si hablas de la autoridad celestial se va a manifestar donde se tenga que manifestar, pero también se va a manifestar en aquellas cosas que hoy ocupan tu mente. Seamos claros, seamos oportunos, seamos exactos. Señor, si por causa de tener yo razón, hay personas que están padeciendo, mostrámelo, Señor, así no tengo más razón y solamente me guío en tu justicia para que ellos puedan disfrutar también de vos. Amada iglesia, esta es una palabra del Señor. A todos los que les pueda sacar preocupación, andá y hacelo. A todo aquel que le puedas sacar una preocupación, andá y hacelo. Pero hacelo con obediencia instantánea, inmediata, ridícula. Y es ridícula porque teniendo razón prefiero no tenerla para que lo que avance sea el reino de Dios. Sabiendo que puedo hacer lo que quiero, hago lo que conviene al reino de Dios. No hay persona más libre que aquella que pudiendo hacer lo que quiere, hace lo que conviene. Porque no la gobiernan las circunstancias, no la gobiernan las personas, no la gobierna su carácter de la vieja escuela, de la vieja naturaleza, de la pasada manera de vivir, sino que la gobierna la palabra de Dios. Señor, que lo que en mi mente esté entorpeciendo el verme en la perfección que vos diseñaste, rompelo, Señor. Y en lo que pueda colaborar, colaboro, Padre. No quiero ser perfecto ni fuerte en mis propias maneras de ver la vida. Quiero que me rompas, Padre, para ver la vida conforme a tus ojos. Fuiste diseñado para ser los ojos de Dios en la tierra, amada iglesia. Pero para eso tengo que dejar de mirarme como yo me miro, como yo me creo ser, como yo me veo, y permitirle al Espíritu que me muestre como Dios me ve. En este reino
El mayor sirve al menor. En este reino, el que es golpeado pone la otra mejilla. En este reino es más bienaventurado el que da que el que recibe. En este reino, como nuestro hermano Pablo lo manifestó, las prisiones, las cárceles sirven para que redunde en beneficio del reino. En este reino el que más sabe baja de su condición para colaborar con el que no lo sabe. En este reino los herederos se someten en función del reino, pero por propia voluntad. En este reino no hay conquistadores, no hay un espíritu que conquista y vulnera, sino que hay un espíritu que coloniza, abraza y convence. Que así sean nosotros, Padre. Que así sea. También en este reino todos llegaremos. Porque hasta que todos lleguemos es la idea. Es un reino de justicia, es un reino de paz y es un reino de gozo. Señor, que haya abundancia de estas tres cosas en nosotros, porque será la clara evidencia de que el reino se está expandiendo. Gracias, Padre, por permitirnos disfrutar de tu reino, hablar de tu reino, manifestar tu reino y por unirnos con vos y entre nosotros en tu reino.